Declarado culpable y esto es muy, pero muy importante. Vamos a abordar este tema en este espacio semanal que Radio Sonora tiene con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Nos da mucho gusto saludar al maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, Rodrigo Cornejo. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Un saludo a ti y a toda la audiencia que nos escucha por Radio Sonora. Un Pues gusto estar miren, con ustedes. pues se veía venir, ¿no? Se veía venir, me parece que era muy viable, muy factible que fuera declarado culpable Genaro García Luna tras todos los testimonios, ¿no? Que se dieron en el juicio. Sí, sin embargo, también conforme se fue desarrollando el juicio, vimos que la mayor cantidad de pruebas que sacó el fiscal estadounidense, que era quien defendía la causa de la culpabilidad de Genaro García Luna, eran testimonios, y testimonios de estos testigos colaboradores, es decir, criminales que a cambio de que se les pusiera en libertad o que se les redujera la condena, aceptaron testificar contra Genaro García Luna. Hubo un momento en el juicio en el que se podía haber pensado que Genaro García Luna iba a ser incluso tal vez no declarado inocente, pero tal vez no declarado culpable de los 5 cargos de los que se le acusan. Es una pequeña sorpresa que sea declarado culpable, sí, pero sobre todo que sea declarado culpable de todos los cargos. Se le espera una sentencia de al menos 20 años y de máximo cadena perpetua, y eso es muy significativo. ¿Existiría la posibilidad, maestro, usted que pues es experto en la materia, de que México solicitara su extradición o considera que él va a pagar su condena allá en Estados Unidos? Es posible que México solicite la extradición y sí tenemos instrumentos para hacer la petición. No es como con Ajá. otros estados que han protegido a criminales, como el Estado de Israel, que está alojando a Tomás Herón de la Agencia de Investigación y que tiene que ver con el caso Ayotzinapa. Aquí sí hay una colaboración con Estados Unidos, pero es muy probable que para que eso suceda, Genaro García Luna tenga que pasar al menos un periodo bastante largo de cárcel en Estados Unidos y que después de ello se le pudiera extraditar a México para que rindiera cuentas ante la justicia mexicana, porque recordemos que aquí Genaro García Luna estaría potencialmente acusado de delitos distintos, no solamente de proteger a los cárteles, sino de recibir estos sobornos, de peculado, de enriquecimiento ilícito, o incluso de coludirse con los medios para poner en la cárcel a inocentes. Por ejemplo, personas como Israel Vallarta, a quien Genaro García Luna le puso una trampa mediática, siguen presas en México gracias a los crímenes que Genaro García Luna cometió. Podríamos esperar un juicio distinto, sí, pero yo Sí. no lo veo muy posible, por lo menos no en los próximos 10 o 20 años. Le iba a preguntar, maestro, justamente, pues se antoja imposible que Genaro García Luna pues haya actuado solo, ¿no? Con toda esta situación. El tema se cierra, es decir, ya con esta sentencia allá en la corte en los Estados Unidos, o habría la posibilidad de que se abra hacia otros funcionarios o personajes vinculados a Genaro García Luna. Hay mucha especulación de por qué no se mostraron, por ejemplo, pruebas en video de los sobornos que Genaro García Luna seguramente recibió. Y en la opinión del jurado, pues sí lo recibió. Por eso lo declararon culpable. Eso puede significar varias cosas. Puede significar que los fiscales en Estados Unidos están reservando esas pruebas para involucrar, como tú bien dices, a otros funcionarios del gobierno mexicano, porque estamos de acuerdo que no solamente es difícil de creer, es imposible que el secretario de Seguridad Pública haya actuado sin el concierto del presidente Felipe Calderón y de otros miembros del gabinete. En ese entonces también varios otros carteras del gabinete federal tenían que ver con la seguridad, ¿no? Y en este caso yo creo que es poco probable también hacerlo, porque en el comunicado que dice el fiscal que la DEA no se va a detener ante nada para juzgar a funcionarios mexicanos, yo creo que más bien el gobierno estadounidense y sus agencias de inteligencia no van a querer profundizar más y van a querer usar a Genaro García Luna de ejemplo, porque si fueran más allá, eso implicaría descubrir cosas que ellos hicieron en Estados Unidos que dañaron a nuestro pueblo, como el operativo Rápido y Furioso, y como todas las veces que seguramente dejaron correr cargamentos de droga de México a Estados Unidos para poder poner este escenario y poder enjuiciar al secretario García Luna. Ahora, ya en Twitter, ya el expresidente Felipe Calderón emitió un comunicado deslindándose por completo de Genaro García Luna. Dice este comunicado: jamás negocié ni pacté con criminales, jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses. Yo sí cumplí e hice cumplir la Constitución y la ley. Es lo que expresa en este comunicado. ¿Qué haría o qué se prevé que en términos jurídicos
pudiera hacer el expresidente Felipe Calderón para blindarse de a lo mejor pues algún seguimiento a este tema, ¿no? Porque muchos se han preguntado por qué no lo llaman a declarar, por ejemplo. Si se le quisiese perseguir, sería muy difícil que pudiera sustraerse de la acción de la justicia, a menos de que escapara a un país que no tuviera tratado de extradición con Estados Unidos. Y Felipe Calderón se volvió parte de este circuito de extrema derecha y de defensores de derecha del cambio climático, muy, muy raro, de organizaciones internacionales que incluso en alguna medida tienen buena relación con Estados Unidos, ¿no? Entonces es poco probable que él vaya a poder seguir llevando a cabo sus actividades normales sin que tenga algo que ver con Estados Unidos o incluso tuviera que viajar allá. Yo creo que lo que va a hacer Felipe Calderón es exiliarse en algún país, en algún tercer país. Evidentemente en México no se sentirá tan cómodo como lo estaba haciendo política en contra del presidente López Obrador, y mucho menos ahora que el gobierno de Estados Unidos lo traiciona a él y a su secretario de Seguridad, y a su vez Felipe Calderón traiciona a su secretario de Seguridad, porque en este comunicado él dice que él habla por sí mismo y que hizo todo lo que pudo para darse cuenta de si Genaro García Luna era una persona honesta y confiable, y acepta implícitamente el veredicto, es decir, dice, García Luna fue culpable, yo hice lo que me tocaba, ¿no? A eso se reduce. Y bien extraño, pues traduce su comunicado al inglés como intentando explicarle al gobierno estadounidense que él no tuvo nada que ver, ¿no? Se me hace una estrategia peculiar, y de seguro él está temeroso porque este juicio no es a García Luna, es a toda la política de gobierno que él llevó por instrucciones estadounidenses y que ahora es juzgada como equivocada y es juzgada como que ayudó al narcotráfico en la visión de los estadounidenses. Imagínate el miedo que ha de tener Felipe Calderón de que sus socios estadounidenses ahora lo traicionen. Pues no, y no nada más él, ¿no? Yo creo que mucha gente también, sobre todo panista, vinculados. Por ejemplo, ayer, Andrea Chávez, por ejemplo, acusó a panistas que abandonaron ahí el pleno de San Lázaro, ¿no? Tras la sentencia de García Luna, hubo quienes ni siquiera, pues quisieron estar presentes, ¿no? Ante este tema, porque se sabía evidentemente que se iba a dar un posicionamiento o se iba a dar, alguna altercado o discusión sobre este asunto, ¿no? Bien extraño, y en días pasados una persona de Movimiento Ciudadano, diputado federal, el diputado García Maínez, defiende a Margarita Zavala de lo que él llama ataques injustificados en su contra. Ahora los panistas se salen del recinto y hacen vacío. Es evidente que lo que más les puede lastimar políticamente es que no fue un juicio de sus adversarios políticos en México, es decir, la Cuarta Transformación no los mandó a juicio. Fueron sus anteriores socios en quienes los panistas confiaron al 100% y que les abrieron las puertas de México para que los estadounidenses dictaran qué debía pasar en México y por ende quién debía morir y quién no en esta lucha contra las drogas sin sentido que emprendieron gracias a Felipe Calderón. Entonces por eso no quieren discutir ese tema, yo me lo imagino, porque implicaría aceptar no ante los ojos de su oposición en México, sino ante los ojos del mundo y de sus antiguos socios, los estadounidenses, que se equivocaron y que lo están pagando muy caro y que uno de los suyos le está pagando con cárcel o lo va a pagar con cárcel. Bueno, pues sin duda alguna este tema va a seguir dando de qué hablar. Por lo pronto, agradecemos muchísimo al maestro Rodrigo Cornejo, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, que nos haya dado la oportunidad de abordar este tema que es tan, pero tan importante. Maestro, muchísimas gracias, le enviamos un saludo. Un caluroso saludo hasta Hermosillo, Sonora y todos los rincones por allá donde nos escuchen. Claro, como siempre, un gusto tener esta intervención, este espacio semanal que es posible gracias a esta alianza estratégica en materia de información que hacen Radio Sonora y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Hoy platicamos con el maestro Rodrigo Cornejo, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas. Genaro García Luna, declarado culpable de 5 cargos allá en los Estados Unidos.